¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vale Perú, tu canal de noticias. Atentos, estamos con lo último para nuestros hermanos pensionistas. Jubilados podrán cobrar doble pensión y reajustada. Si pertenecen al Decreto Ley 19990, gozarán de un incremento anual, tanto así como los del Decreto Ley 2530. Un proyecto de ley número 8911/2024-CR, presentado en septiembre a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República por el congresista Flavio Cruz Mamani, integrante del Grupo Parlamentario Perú Libre, propone la modificatoria del artículo 79 de la Ley Régimen 19990. La norma busca establecer reajuste de las pensiones, tal como sucede anualmente en el régimen de la Ley 2530, y establece que se respete la legislación respecto de las pensiones que venían percibiendo los beneficiarios, ya sea por derecho propio, pensión de jubilación, pensión de invalidez, y por derecho derivado, pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión de ascendiente, pudiendo recibir ambos beneficios. En cuanto al contenido de este proyecto de ley, detallaremos todos los puntos que se encuentran figurados. Fórmula legal. El Congreso de la República ha dado la siguiente ley que modifica el artículo 79 del régimen de pensiones del Decreto Ley número 19990. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 790 del Decreto Ley número 19990, referido al reajuste de pensiones para los pensionistas mayores de 65 años. Artículo 2. Modificación del artículo 79 del Decreto Ley número 19990, modificar el artículo 79 del Decreto Ley número 19990 en los términos siguientes. Artículo 79. Reajuste de pensiones. El reajuste de pensiones se efectuará de la siguiente forma. Punto A. Las pensiones percibidas por beneficiarios que hayan cumplido 65 años o más de edad y cuyo valor no excede el tope vigente en cada oportunidad, serán reajustadas al inicio de cada año mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta las variaciones en el costo de vida anual y la capacidad financiera del Estado. Punto B. Las pensiones percibidas por beneficiarios menores de 65 años de edad se ajustarán periódicamente, teniendo en cuenta las previsiones presupuestales y las posibilidades de la economía nacional. Exposición de motivos. Entre los puntos más resaltantes de la norma, 1.1. A la fecha y de manera anual, se realiza el reajuste de las pensiones para los pensionistas mayores de 65 años del régimen de pensiones del Decreto Ley número 2530, teniendo en cuenta las variaciones en el costo de vida anual y la capacidad financiera del Estado, el cual se aprueba mediante la aprobación de un decreto supremo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley número 19990. 1.2. En el caso del régimen de pensiones del Decreto Ley número 2530, con la reforma constitucional aprobada mediante la Ley 28389, se declaró el cierre definitivo del régimen de pensiones del Decreto Ley número 2530 y se dispuso que las nuevas reglas que se aprueben en cualquiera de los regímenes pensionarios se aplicarán inmediatamente a trabajadores y pensionistas, y que no se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las remuneraciones. 1.3. Asimismo, en el régimen de pensiones del Decreto Ley número 2530, se estableció el reajuste de pensiones, el mismo que se encuentra regulado expresamente en la Ley 28449, que estableció como parte de las nuevas reglas la evaluación de un reajuste anual para los pensionistas del Decreto Ley número 2530. 1.4. Las condiciones para la aplicación del reajuste anual de pensiones se otorga a los beneficiarios que hayan cumplido 65 años de edad y cuya pensión no exceda de 2 unidades impositivas tributarias UIT en cada oportunidad, para lo cual debe tener en cuenta las variaciones del costo de vida
y la capacidad financiera del Estado, el cual se aprueba mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y a propuesta del MEF. 1.8. El régimen de pensiones del Decreto Ley número 19990 es más desventajosa que el régimen de pensiones del Decreto Ley número 20530. Así, el artículo 83 del Decreto Ley número 19990 prescribe cuando el beneficiario tenga derecho a una o más pensiones otorgadas. De acuerdo al presente Decreto Ley, la suma de todas no podrá exceder de la pensión mínima a que se refiere el artículo 78, cuyo texto aludido hace referencia al monto máximo de las pensiones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones, el que será fijado por decreto supremo. 1.9. La cuarta disposición complementaria y final de la Ley 3970, ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. Se regula la determinación final de la pensión establecida en el Decreto Ley número 19990, el mismo que señala, entre otros, el monto de la pensión de jubilación e invalidez determinado, conforme con el párrafo anterior, no puede ser menor a la pensión mínima de 500 soles, ni mayor a la pensión máxima de 893 soles. 1.10. La regulación establecida precedentemente ha sido objeto de reglamentación o a través del Decreto Supremo número 354-2020-EF. Así, el numeral 13 del artículo 58 del precitado reglamento prescribe cuando el beneficiario tenga derecho a una o más pensiones otorgadas de acuerdo al presente Decreto Supremo. A suma de todas, no puede exceder de la pensión máxima señalada por la Ley 3970. 1.11. En este contexto normativo, la Oficina de Normalización Previsional en el régimen de pensiones del Decreto Ley número 19990 ha empezado a recortar las pensiones que venían percibiendo los beneficiarios, ya sea por derecho propio, pensión de jubilación, pensión de invalidez, y por derecho derivado, pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión de ascendiente. 1.12. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente número 03480-2007-PAFIC, PAFTC, se ha pronunciado sobre la percepción de doble percepción, señalando lo siguiente. De manera concordante, el artículo 8 del indicado decreto ley señala que se podrá percibir simultáneamente del Estado dos pensiones, y un sueldo y una pensión, o un sueldo y una pensión, cuando uno de ellos provenga de servicios docentes prestados a la enseñanza pública o de viudez. En tal contexto, debe entenderse que solo podrá percibirse una pensión y un sueldo o remuneración siempre que este último concepto se derive de servicios docentes, o dos pensiones cuando una corresponda al beneficiario por derecho propio y otra por derecho derivado. De lo anotado, se infiere la expresa incompatibilidad entre la remuneración y la pensión. Finalmente, los reajustes otorgados a los pensionistas del Decreto Ley número 2530 son, desde el año 2005, el mismo que se viene reajustando anualmente sus pensiones. Base legal. La presente propuesta legislativa se sustenta en la norma siguiente. Punto A. Constitución Política del Estado. B. Decreto Ley 19990. Decreto Ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de Seguridad Social. C. Ley número 3970. Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. Punto D. Ley número 31301. Ley que establece medidas de acceso a una pensión proporcional y a los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones. Análisis costo-beneficio. La implementación de lo establecido en la presente busca resolver un tema de justicia en materia de seguridad social, pues pretende establecer reajuste de las pensiones en el Decreto Ley número 19990, tal como se reajusta anualmente en el régimen de pensiones del Decreto Ley número 2530. Beneficios directos: mejora en la calidad de vida, reducción de la pobreza. Beneficios indirectos: estabilidad social, efectos multiplicadores, impacto en la salud y el bienestar social. Impacto en la norma:
en la legislación nacional. La iniciativa legislativa, al modificar el artículo 79 del Decreto Ley número 19990, no vulnera el ordenamiento jurídico legal vigente, más por el contrario complementa sobre el tema de reajuste de pensiones para los mayores de 65 años. Y por último, la relación con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. La iniciativa legislativa se vincula con la 13ª política del Estado del Acuerdo Nacional, referido al acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. Así es, amigos, una importante información la que teníamos para todos ustedes aquí en el canal. Si tienen alguna opinión o consulta, estaremos atentos cuando nos escribas en la cajita de comentarios. No se olviden apoyarnos con un pulgar arriba, compartiendo y suscribiéndose al canal, activando la campanita de notificaciones. Esto fue un video más de Vale Perú, tu canal de noticias. Hasta pronto.